Los hospitales son lugares que pretenden ser un lugar de luz donde se da vida y se resuelven problemas de salud de las personas. En parte es así, pero también es uno de los lugares a donde nadie desea ir. Cuando uno piensa en los hospitales, uno piensa en el lado de luz donde se ayudan y se curan seres humanos. En su lugar, lo primero que se viene a la mente a una persona es la idea de no tener que pisar ninguno de ellos. Y por las cosas que vamos a ver en este video, tú también vas a pensar que es mejor cuidar la salud ahora que puedes antes que te trasladen voluntaria o involuntariamente a un sitio como estos. Así que colócate mascarilla y guantes porque esto es el lado oscuro de los hospitales. Lo primero que debes saber es que la cantidad de historias, reportajes, hechos y lugares que existen narrando el lado oscuro de los hospitales es inmensa. Es tan así que podríamos hacer videos segmentados con temas específicos, desde hospitales que dan miedo por la capacidad que tienen de dejar familias en quiebra en base a sus gastos médicos, hasta casos horribles de negligencia, pasando por la existencia de las infecciones nosocomiales, nombre que llevan los casos de enfermedades contraídas dentro de instalaciones de salud, el típico caso de fui por una enfermedad y salí con otra. Por lo que en este video nos vamos a concentrar en su mayor parte a los misterios y cosas extrañas ocurridas en hospitales, sitios antiguos que ahora están rodeados por aura extraña de oscuridad e historias terroríficas, y también en algunos fallecimientos inexplicables ocurridos dentro de estos lugares. Hospital Transallegheny. Siempre fue conocido y denominado como el Hospital Estatal de Weston. Se trataba de una instalación grande cuya construcción tomó desde 1858 hasta 1881 y es un caso de un hospital salido completamente de control debido a la administración. Tienes que considerar que toda la estructura del sitio fue diseñada para albergar a 250 pacientes, pero esta cifra fue creciendo tanto que en la década de 1950 alcanzó su punto más alto, teniendo a 2.400 pacientes en un espacio de 250. Este sitio, además de ser un hospital, pretendía ser un sitio para el tratamiento y recuperación de enfermedades mentales. Eso incluía desde personas que tenían ataques psicóticos por bullying hasta veteranos de guerras acusados de asesinatos y convictos. Como podrás imaginarte, esta combinación no dejaba nada bueno. Todo esto, hay que sumarle que el lugar había sido nombrado como base de operaciones para realizar lobotomías, procedimiento por el cual se deja a las personas en estados horribles donde perdían la capacidad de accionar y responder como seres humanos. Todo esto tienes que sumarle el hecho de que el lugar se estaba llenando de gente mucho más rápido de la que era dada de alta. El tratamiento que les brindaban a los pacientes dejaba mucho que desear. El personal que estaba bajo un nivel de estrés enorme y la explotación laboral que los años 1900 nos podrían ofrecer, habían pacientes que clamaban haber llegado con un problema al que le diagnosticaban otros y terminaban como pacientes internos, y familiares de pacientes que decían que luego de trasladar allí a su ser querido y ser dado de alta, estos volvían casi siendo otras personas. A veces esos comentarios se hacen con el buen sentido, pero la mayoría de los casos que se decían aquí eran totalmente lo opuesto. Esto es porque si actualmente la salud mental es un problema difícil de afrontar, imagínate cómo eran los años 1900. Pacientes que tenían epilepsias eran tratados de formas bruscas y extrañas que ocasionaban el fin de su vida. El problema de la cantidad de pacientes era tal que tuvieron que empezar a catalogar a los pacientes como mentalmente controlables y mentalmente incontrolables. A los incontrolables les fabricaban jaulas donde los mantenían presos básicamente, a punto de que uno de los gobernadores de la época dijo que ya deberíamos nombrar el hospital de Weston como la prisión de Weston. Se te hará fácil entender el por qué cerró de forma brusca en el año 1994, decretado así por maltrato a los pacientes. Esto es porque se decretaron de 400 a 500 fallecidos dentro de las instalaciones relacionados con el maltrato y el abandono del personal hacia los pacientes, donde la mayoría de los fallecimientos se debieron a inanición. A
A partir de 1994, el hospital quedó en abandono, pero había sido declarado monumento histórico desde 1990, debido al material de construcción, el cual era de mampostería y piedra arenisca. Todo esto cortado a mano. Decidieron dejar el edificio como un museo, donde se exponen ciertas reliquias militares y se comparte la turbia historia del lugar, en donde se puede sentir el tenso ambiente de la locura de los pacientes, donde el aire que se respira mantiene el peso mental de aquellos que fueron abandonados allí. Hay quienes al caminar allí sienten voces que hacen ruidos indescriptibles o sonidos que no pueden explicarse con palabras humanas, pero por alguna extraña razón, los representantes del museo y cuidadores del lugar siempre hacen hincapié que este sitio es más que rumores paranormales, que es un lugar lleno de historia y que debe ser visitado. A mí me suena que deben estar ocultando algo, pero la decisión se las dejo a ustedes. El hospital abandonado de Hachima. La isla de Hachima en Japón, comúnmente conocido como la isla Gunkanjima, que significa barco de guerra, es una de las islas más famosas conocidas de toda la región de Nagasaki, ya que se cuenta solamente con 480 metros de largo y 160 metros de ancho. A pesar de su pequeño tamaño, esta isla tenía una población de más de 5.250 habitantes durante la era Taisho. Esto se debe a que posee minas de carbón submarino, el cual se usaba como combustible para el resto del país entre finales de 1890 y 1960, alcanzando así en su punto máximo esa cantidad de habitantes. En la isla se habían generado 2 escuelas, varios restaurantes, un templo, un altar y por supuesto un hospital que estaba muy bien equipado, el cual tenía sala de operaciones, ginecología, oftalmología y sala de rayos X. Pero todo esto cambió cuando se cerraron las minas de carbón, debido a que a partir de los años 70 llegó la época industrial, lo que dejó el carbón como un material obsoleto, ocasionando que la gente empezara a dejar la isla para buscar otros empleos y como resultado, en un par de meses la isla quedó totalmente vacía. Esta isla se encargaba de producir 400.000 toneladas de carbón al año y durante la época Taisho la mayoría de los empleados eran coreanos, los cuales vivían en condiciones terribles, en donde se dice que murieron mínimo 1.000 trabajadores forzados durante el conflicto Japón-Corea. Por ende, el hospital, ahora abandonado, es considerado uno de los sitios embrujados de la isla, al lado del bloque de departamentos. La isla permaneció así cerrada hasta el año 2009, cuando se abrió para hacer tours turísticos, para estudiar esta parte de la historia de Japón preindustrial. Durante esta investigación nos dimos cuenta que este tipo de sitios abandonados, las fuentes oficiales nos dicen que el lugar es muy bueno para ir y que hagamos caso omiso a los comentarios, pero al ver los comentarios que aquellos que van de visita, podemos descubrir realmente el ambiente de ese lugar. Algunos dicen que el lugar te da la sensación de que hay alguien allí todavía, de que el lugar te impone un aura de tristeza por las personas que un día vivieron allí. Otros dicen que el sitio en general da miedo, especialmente de noche, cuando el sol está escondiéndose y la luz comienza a atravesar las ventanas rotas del hospital y del bloque de departamentos. Estos mencionan que no dejaban de tener escalofríos por la sensación de grandeza que alumbra el lugar. Pero de lejos, el comentario que más nos ha llamado la atención fue este. Creo que hubo un reporte de 10 a 15 minutos en un programa de noticias hace unos 10 años de una mujer de unos 30 años que nació en Gunkanjima y creció trabajando en las minas de carbón, pero cuando forzaron a todos a dejar la isla, su padre encontró trabajo en lugar del área de Tokai. Al parecer, nunca pudo adaptarse a su nuevo trabajo y poco tiempo después la abandonó a ella y a su madre. Luego de muchos años después, la señora volvió a Gunkanjima, al lugar donde vivía su padre, y se dio cuenta que el lugar habían restos y trazos de que alguien había estado allí. Ella pensó en su padre y se puso a llorar. Este comentario nos demuestra que la historia es un poco más cruda como nos cuentan los oficiales que tratan de vender turismo. No fue que la población se fue amablemente, fueron forzados y que además ella creció trabajando en las minas desde niña, cosa que debido a la época, el ambiente y el aura del lugar, tal parece que las cosas fueron peor de lo que se cuenta y, pese a que la naturaleza ha ido reclamando poco a poco el lugar nuevamente, no se podrá borrar la historia de las vidas que por allí transitaron.
Pero los hospitales no solamente se envuelven de estas auras oscuras solos por ser abandonados. Hay veces que en los hospitales son protagonistas de sucesos tan extraños que pueden considerarse paranormales. El síndrome de Lázaro. El temor más grande que existe en toda persona que asiste a un hospital es el de fallecer. Un sitio tan acostumbrado a ello que no queda de otra más que sentir que si fueras a ser declarado fallecido en un lugar así, podrías entenderlo. Pero, si trataras de colocarte en los zapatos del personal médico, a cargo de declarar fallecida a una persona, ¿qué criterios deberías seguir? ¿Qué te indica que efectivamente una persona dejó este mundo? Quizás los signos vitales, la presión arterial, temperatura, ritmo cardíaco, el color de la piel. ¿Qué ocurre cuando todos estos parámetros coinciden con el de una persona que ya no está en este mundo, pero luego de un tiempo resulta que vuelve? El síndrome de Lázaro es extraño. Ni la medicina ni ningún método científico ha podido explicar el motivo por el cual este suceso ocurre. Solamente hay teorías que tienen un rango de existencia tan amplio como decir que el paciente tenía condiciones específicas dentro del corazón o la sangre, o hasta decir que ocurren por negligencia médica. Hasta ahora, parecen haberse declarado 38 casos específicos del síndrome de Lázaro, el cual trata de una persona que revive luego de haber sido declarada muerta en hospitales por profesionales de la salud, teniendo casos tan infames como el de una colombiana que sufrió un paro respiratorio, pero luego, en la morgue, cuando le iban a aplicar formol, la misma comenzó a reaccionar, mover los brazos y respirar, por lo que el personal de la morgue decidió devolverla al hospital, donde se le volvió a conectar a tubos respiratorios. Pero de lejos, el caso más famoso de estos es el de Velma Thomas, una mujer de 59 años de West Virginia, la cual mantiene el récord mundial luego de haberse recuperado de ser declarada muerta clínicamente, donde su cerebro no desprendía ningún tipo de onda de actividad y los médicos se dieron cuenta que su pulso estaba cayendo y entonces le dio un paro cardíaco y la declararon como muerta. Su hijo, llamado Tim Thomas, declaró: su piel ya se había empezado a endurecer, sus manos y pies ya se estaban encorvando como si ya no tuviera sangre. Luego, tras 17 horas después, sin ningún tipo de signo vital ni respuesta, la desconectaron de las máquinas de soporte vital y 10 minutos después de eso, resucitó y se recuperó. Su hijo, que se encontraba con la carta de defunción en mano a varias millas de distancia, estaba tratando de hacer arreglos funerarios cuando le dieron la noticia. Este tipo de casos es muy extraño y se dice que en más del 80% de los casos el paciente termina falleciendo a los minutos o a las horas después de que se da el síndrome. Casos como estos solo demuestran que nuestro entendimiento de la muerte es limitado. Con respecto a lo que compete a los hospitales, hay miles de historias de hospitales embrujados y fantasmas, leyendas y apariciones que vienen de todo tipo de fuentes. Hay incluso libros y programas extensos dedicados a la existencia de elementos paranormales en este lugar. Aunque seas escéptico o no, casi se puede percibir que en los pasillos, habitaciones, salas de emergencia y consultorios a veces suele pasearse la parca, ya que muchas veces, en lugar de salir a buscar a las personas que están próximas a dejar este mundo, prefiere esperarlos allí, en el hospital. Con esto concluye nuestro video del día de hoy. No debes temer a la muerte si te encargas de vivir bien. Así que sé feliz, cuídate a ti y a los tuyos. Dale like a este video y reza para que no caigas en una habitación de hospital. Gracias y se despide de ti tu equipo del lado oscuro.